Bienvenida a este nuevo episodio en el que te traigo una historia personal, un momento en mi vida que me dio mucha vergüenza, que a día de hoy todavía no me creo del todo que esté decidiendo hacer este episodio sobre esta situación, pero me parece que ejemplifica muy bien esto de lo que yo muchas veces hablo y es cómo las historias o cómo nuestras emociones sin integrar en el pasado están afectando a día de hoy de manera inconsciente las decisiones que estamos tomando hoy con nuestro negocio. Cuando yo hablo de autosabotaje, la base teórica que hay debajo de toda mi metodología tiene que ver con la teoría del trauma, con la neurociencia que hay a día de hoy sobre el entendimiento del trauma. Y a veces cuando hablo de esto es como muy abstracto. Entonces siento que este ejemplo concreto que te traigo ejemplifica de una manera fácil de entender a qué me estoy refiriendo. Te doy la bienvenida al podcast de Inconsciente Femenino. Este es un rincón para empresarias y emprendedoras que están comprometidas de verdad con dejar de ser ellas mismas el mayor freno para la expansión de su negocio. Este es tu lugar si estás convencida de la importancia del desarrollo personal para tu crecimiento profesional. El tema que te traigo hoy ya di hace un tiempo el paso de compartirlo en una de mis newsletters, la newsletter de Inconsciente Femenino, Confesiones sobre la alfombra de Inconsciente Femenino. Es el espacio más íntimo que tengo en el que 2 veces al mes comparto aquellas situaciones que están ocurriendo en el detrás de escenas de mi negocio. Es como el espacio en el que me abro más desde es un lugar más íntimo en el que contaros este tipo de historias. Y esta historia que traigo hoy tuvo muy buena acogida, muchas mujeres me contestaron ese email, me dijeron que ellas habían vivido por algo similar, me dieron las gracias por hacerlo público y ahí eso sí que me animó a querer hablar más de ello, también porque me di cuenta de que el email fue muy largo, pero es que había muchas más cosas que contar en esta situación y eso es por lo que estoy haciendo este episodio. Te pongo en contexto. Hace un tiempo, creo que hace un año, estaba viviendo una fase en mi negocio, yo vivo en Alemania, en la que por determinadas situaciones burocráticas con el sistema alemán, que no voy a entrar en detalles porque no es nada interesante, me venía bien durante unos meses facturar menos dinero del que facturaba normalmente. Y en esa época llamó a la puerta una mujer, una clienta que tuve, a la que le dedico este podcast y a la que se lo voy a enviar para que también entienda cómo viví yo todo este episodio que vivimos juntos. Llamó a la puerta y quería entrar a uno de mis servicios, mi servicio estrella, detrás del telón, que por aquel entonces todavía estaba en proceso de validación como proceso individual. A día de hoy es el programa grupal por excelencia de Inconsciente Femenino, pero ahí todavía estaba probándolo de manera individual. Y ella estaba convencida de que quería entrar. Y yo le dije, vale, perfecto. Lo que pasa es que, pues te voy a pedir que me pagues a final del proceso. Son 3 meses y cuando hayamos acabado te pasaré la factura. Yo he de reconocer que sí que en algún momento se activó esas vocecitas que me decían como, que lo suyo es que te paguen antes, es como lo había hecho siempre, pero que yo reconocí que tenía mucho que ver con ciertas desconfianzas hacia el mundo, hacia los demás, que vienen pues por temas familiares, que ya son temas con los que he trabajado mucho, y quise darle un voto de confianza a esta mujer que en ningún lugar me generó algún tipo de desconfianza. O sea, ella parecía tener el dinero, parecía estar dispuesta a pagarlo, ya había dicho que sí antes que le comentase esto de que lo tenía que pagar al final. Vamos, que seguí totalmente adelante con esto. Cuando empezamos este proceso, detrás del telón a día de hoy sigue siendo muy personalizado, es un híbrido entre programa grupal y acompañamiento individual, pero por aquel entonces este programa pues era muy, muy profundo, muy, muy individual. Nos veíamos todas las semanas 1 o 2 veces durante 3 meses y yo, si bien digo que me cambio el sombrero entre lo que sería más como psicóloga, terapeuta o mentora de negocio, pues sí que es verdad que la acompañé en procesos de su pasado, de su interior, emocionales, profundos. Entonces creamos este vínculo terapéutico, vamos a llamarlo así, en el que pues nos conocemos de una manera profunda, ¿no? En la que ella se podía ir quitando capas de cebolla y yo la iba acompañando.
este tipo de vínculo es evidente que crea mucho cercanía, ¿no? Y yo veía que su negocio tenía que ver con valores de sororidad, de abundancia, de acompañar a otras mujeres. Entonces creamos una relación profunda e intensa y en ningún momento llegué a dudar que, bueno, pues que nos íbamos a ver envueltas en situaciones de impago. Ella, es más, quería repetir, acabamos y estaba súper feliz con el servicio y quería como renovar por unos meses y yo me acuerdo que ya tenía el contrato, teníamos fecha de entrada, tenía la nueva factura para esa renovación y por supuesto la factura de ese servicio que había completado. Y aquí fue cuando empezaron las dificultades, ¿no? En el momento en el que pasé esa factura y le dije, bueno, pues antes de continuar, evidentemente necesito que me hagas este ingreso en determinados días, tienes para hacerlo. Y ahí empezaron lo que ahora considero que eran excusas, que en aquel momento no se sentían tanto como excusas, sino que eran, bueno, pues como explicaciones más o menos razonables de por qué no estaba pagando. Fue un proceso muy largo que a día de hoy no ha acabado. Ya te puedo decir que, bueno, he recibido creo que más o menos tirando a la, no sé, a la baja, un tercio de lo que valía este servicio. Todavía estoy abierta a recibirlo y a que superemos esta situación de falta de balance. Sí que hubo un momento en el que tomé pues, determinadas acciones y corté un poco la comunicación, pero de vez en cuando le recuerdo que estoy aquí y que sigo queriendo recibir esa recompensa económica por todas las horas que dediqué de la manera más profunda a acompañarla. Pero bueno, te quiero poner en contexto en esta época en la que empezaron estas excusas, en la que empecé a darme cuenta de, bueno, que llegaba esa fecha límite que le ponía y no pagaba. Y nunca hubo una comunicación clara, nunca hubo no tengo dinero, esta es la situación, esto es lo que voy a hacer. O bueno, si lo hubo, a lo mejor decir que nunca lo hubo, en algún momento más avanzadas en el proceso empezó a verlo, pero sí que las primeras fases eran como, bueno, sí, te voy a pagar. Ocurrían cosas por las que no estaba el dinero ahí. Y eran cosas que yo, pues como teníamos esa relación profunda y no quería desconfiar de ella, realmente es que no quería tener que desconfiar de ella, pues sí que decidí pues creérmelas, por así decirlo, y seguir empáticamente acompañándola en intentar darle facilidades para que me diese ese pago. Algo de lo que me daba cuenta es que en mi interior había una dualidad, había un conflicto interno, es como me gusta llamar a este tipo de situaciones. Había ciertas partes de mí que estaban empeñadas en confiar en ella, en confiar que, bueno, todo eso que me estaba diciendo era verdad, que el dinero iba a llegar, simplemente darle espacio, darle facilidades. Y había otras partes de mí misma que estaban pues dudando, que estaban desconfiando, que no querían creerla. Y este conflicto interno, yo siempre digo que el autosabotaje tiene que ver con conflicto interno, me empecé a dar cuenta y era un poco como, bueno, ¿a qué partes le quiero dar más espacio, ¿no? O sea, ¿a qué partes quiero escuchar más? ¿Voy a empezar a desconfiar de ella y tratar la situación desde esta desconfianza o quiero seguir confiando en ella? Y en ese momento me vino muy claramente como la sensación de que no, que yo había ya hace varios años pasado por una situación realmente importante en mi proceso personal, también profesional, en la que había decidido que no quería seguir nutriendo esa coraza de mi corazón. Esto casi que lo dejo para otro día, es otra historia personal bastante potente, pero voy a resumirlo porque de esta historia también hay muchos aprendizajes que tienen que ver con todos los temas de los que hablo. Es que yo hace ya unos cuantos años pues dejé toda mi vida aquí en Berlín para irme de viaje por el mundo y el objetivo era ir buscando lugares en los que la realidad de la mujer fuese muy distinta a la que yo conozco. El motivo era pues conocer
o siempre ha sido y fue el motivo por el que empecé psicología, el conocer la realidad de las mujeres y también entender por qué tanto maltrato hacia la mujer. Entonces, eso me llevó a Kenia, a un refugio de supervivientes de Kenia, ¿no? Que habían sido supervivientes de maltrato, y estuve colaborando un tiempo en esta organización como terapeuta, oyendo las historias de estas mujeres, y la verdad es que oí cosas que bueno, pues que fueron muy duras, que no hubiese creído que eran posibles vivir como ser humano, una realidad muy distinta a la que he conocido hasta ahora aquí. Y pues eso me llevó a una fase muy depresiva, o la única fase depresiva que he tenido en mi vida por ahora, y me ayudó a entrar en contacto con mi coraza del corazón, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento yo conectaba con partes de mí más, pues eso, más depresivas, más desconfiadas hacia el mundo, y me di cuenta de que tenía que tomar o que quería tomar una determinación sobre esta coraza del corazón, sobre si iba a seguir desconfiando de las personas, y esa es la manera que tenía de protegerme, de oír este tipo de cosas como las que había oído en Kenia, o si por el contrario quería activamente, a través de todas las herramientas que utilizo, en particular el breathwork, liberarme poco a poco de esta coraza del corazón y permitirme confiar en los demás, aun cuando estuviese en riesgo que de vez en cuando me rompiesen el corazón. Cuando ocurrió esta situación con esta clienta, pues me vinieron imágenes de esos momentos en Kenia, de esta decisión interna que tomé. Y entonces esto fue lo que me animó a decir, bueno, pues voy a intentar darle más espacio a estas partes que quieren seguir confiando en ella durante un tiempo y seguir desde todo lo amorosa que yo podía ser en esa comunicación con ella, recordarle que el pago no estaba hecho, intentar hablar con ella, intentar entablar ese contacto. Es decir, intentar buscar la comunicación. Para mí era clave. Pero cada vez fue más difícil de sostener, porque cada vez era más evidente que no estaba ocurriendo lo que ella me estaba prometiendo, lo que ella me estaba diciendo. Y ahí fue cuando mis emociones empezaron a descontrolar y me empecé a encontrar, primero con mucha vergüenza, muchísima vergüenza. O sea, era un tema que, en principio solo lo hablaba con mi marido, y lo hablaba mucho con él. Era como la única persona con la que me atrevía a contarlo. Luego lo empecé a comentar con alguna amiga, pero me acuerdo que ni siquiera se lo contaba a mi madre, a mi padre, a mis hermanas. Era como que no quería mencionarlo mucho. Y mucho menos en espacios entre empresarias o emprendedoras en los que me muevo. Yo tenía ya, pues estaba en ciertos clubs, membresías, tenía como un entorno, y podía haber cogido una de las sesiones de Mastermind, podía haber compartido mi vivencia, como también buscando el apoyo emocional y bueno, de cómo lo habían enfrentado otras mujeres que hubiesen pasado por lo mismo. Pero me estaba corroyendo la vergüenza y no fui capaz de hacerlo en ese momento. Por eso me gusta ahora poder hablar sobre ello, porque si eres tú, esa mujer que ha vivido en una situación similar o la está viviendo, que podamos también reconocer que ojalá no nos haya pasado a todas, ojalá no nos pase a todas, pero que ocurre mucho más de lo que creemos. Eso estoy segura, y a raíz de salir un poco del armario con esto me voy dando cuenta de todas las que vais contestando que os ha pasado algo similar. Entonces, lo que empezó a ocurrir en mi interior es que empecé a estar muy reactiva. Para mí la reactividad, puede ser que estás enfadada, puede ser que estás irritable, puede ser que tienes como menos espacio de reacción. Es decir, yo me empecé a dar cuenta que en mi vida personal, también profesional, pero me estaba afectando sobre todo en el entorno más personal, pues a lo mejor tenía menos paciencia con mi hijo, con mi hija o con mi marido, ¿no? O sea, como que bastaban situaciones más pequeñitas para que yo explotara de una manera mucho más drástica y mucho más como que no era acorde con la situación real. Esto es una gran pista de que está ocurriendo algo en nuestro interior que está activando situaciones del pasado. Cuando en nuestro presente la situación, lo que está ocurriendo, por ejemplo,
que mi hijo o mi hija no me estuviesen haciendo caso en lo que fuese, está desatando una emoción que no es proporcional con lo que está ocurriendo aquí y ahora. El trauma tiene mucho que ver con que se activen cosas del pasado en un momento actual sin que tenga que ver nada que ver con la situación, o sea, no nada que ver, eso es demasiado, sino que para nuestro inconsciente de alguna manera muy rebuscada, muchas veces hay algo que enlaza estas dos situaciones, pero que a nuestros ojos, desde un punto de vista cognitivo lógico, muchas veces es que no tienen nada que ver. Entonces, a mí me empezó a ocurrir eso, que me empecé a notar más reactiva, con más mal humor, con más enfado y que no sabía muy bien cómo expresarlo, cómo sacarlo, qué hacer con él. Y me empecé a dar cuenta de este patrón y sí que me ayudó a empezar a poner límites más claros. Muchas veces lo digo, cuando tenemos enfado, ir a nuestro interior suele ser un llamado a poner límites que no estamos poniendo, y yo, bueno, pues me di cuenta de esto. Entonces, en la comunicación que tenía con ella empecé a poner límites más claros, empecé a asesorarme, empecé a mantenerme más firme en cómo me quería posicionar en esta interacción o a veces falta de interacción que estábamos teniendo. Pero aún así había una falta de... iba a decir de balance, diría sobre todo que había algo como que yo no estaba pudiendo cerrar en esta situación. Es decir, me lo estaba trayendo a casa. Estaba afectando mi negocio, estaba afectando mi autoestima, estaba afectando que no me sintiese suficiente, algo que pues por lo general me siento bastante suficiente. Esta parte de mi interior, estas sabotadas internas ya las tengo muy trabajadas, pero sí que me empecé a sentir más vulnerable en todo, ¿no? La falta de valía, de merecimiento empezó a estar más presente y claro, esto de alguna manera pues hacía que me costase más esfuerzo acompañar a otras mujeres porque estaba con mi propio tema interno. Y bueno, gracias a dejarme acompañar también por otras profesionales, irme dando cuenta, irme abriendo, ir compartiendo esto a personas selectas, ¿no? Me fui dando cuenta de cómo se estaba activando, o sea, qué situación en concreta de mi pasado se estaba activando en esta interacción con ella. Aprovecho para decir, es una duda general cuando hablamos de trauma, que no es para nada imprescindible que nos demos cuenta de cuáles son esas situaciones del pasado que se están activando para que integremos lo que nos está ocurriendo en este momento, sobre todo si lo hacemos a través del cuerpo. Pero bueno, si esa información llega, está llegando a nosotras porque somos capaces de sostenerlas, que somos capaces de integrarla, y en este caso concreto sí que llegué a esa información sin buscarla mucho, pero sí que me empecé a dar cuenta en un momento concreto, y es que yo estaba pues escalando con mi familia. Y estábamos, bueno, pues fin de semana, actividad deportiva, actividad distendida, nada tenía que ver con el negocio. Yo estaba todo el rato mirando mi móvil. No sé si le había escrito un mensaje, como un recordatorio más, algo así, y estaba esperando una respuesta suya. Y empecé a volverme como muy obsesiva con mirar todo el rato si me había contestado, si se había conectado, con este ciclo de encuentro excusas para irme al baño a mirar el móvil cuando sé que lo acabo de mirar hace 5 minutos. Y a mí darme cuenta de esto fue como, a ver, ¿qué estoy haciendo? Esto se me está yendo de las manos, aquí hay algo, bueno, necesito que alguien me acompañe, necesito encontrar ciertas cosas para poder cerrar esto, ¿no? Para que no me afecte así. Y fue a través de ese proceso el darme cuenta de que estaba activando una parte de mi pasado, una parte adolescente de mi pasado, que estaba saliendo a escena, y es esta parte que en las primeros romances, las primeras historias amorosas incipientes, se activaba cuando, bueno, pues cuando tenía eso, 13, 14, 15, 16 años y me gustaba algún chico, o lo típico de empiezas a hablar, no sé si en mi generación se hacía esto de los toques como para decirte que pienso en ti, ¿no? Con el móvil de allá antaño, ¿no? Se empezó a activar esta parte pues que había sido rechazada, ¿no? En la que la comunicación, y este era el punto que unía las dos situaciones, porque sí, claro, se podría, si nos ponemos ahí a profundizar, pues mi cliente me estaba rechazando, no, sí, no era tanto por ahí, sino era el tema de la comunicación lo que estaba activando este gatillazo, este trigger. Es decir, la Anet de los 13, 14, 15, 16 años que estaba confiando en un posible novio, en una posible relación que íbamos a crear
no sé quién y yo, estaba confiando en esa persona y estaba esperando esa comunicación, estaba esperando esa contestación, estaba esperando que volviésemos a vernos, estaba esperando pues que esa relación profunda e intensa que habíamos tenido, que estábamos nutriendo, pues siguiese adelante. Y lo estaba haciendo pues a través de la comunicación, ¿no? Por vía de móvil, ¿no? De esas comprobaciones de, bueno, esta relación es confiable, puedo seguir confiando. Y en esta situación con mi clienta se estaba repitiendo ese patrón de yo quería seguir confiando en ella, quería pues sentir que esa relación que habíamos tenido, pues no mancharla, ¿no? De engaño, de, bueno, todas estas emociones, pero no estaba ocurriendo y estaba otra vez con el móvil esperando respuesta de alguien que parecía que no podía confiar. ¿Qué pasa? Que se activaba esa adolescente todo el rato y era esa adolescente la que estaba más presente en mi negocio y en mi vida familiar. Es como que estaba ahí esa adolescente con toda esa carga de algo que no fue procesado en su interior, el confiar en alguien que luego te rompe el corazón, otra vez la coraza del corazón, todos esos corazones rotos que yo en su momento cubrí no tanto con lágrimas, sino con ponerme esa coraza del corazón de no sentir de, bueno, no es suficiente para mí, no es importante, ¿no? Como yo en su momento recurrí mucho, y bueno, también lloré mucho en aquella época con corazones rotos, pero sí que tenía mucho esa tendencia a mujer independiente, fuerte, no te necesito, ¿no? Como para no sentir ese dolor. Y ese dolor que yo no quise sentir en su momento, ahora con la coraza del corazón, que a través de todo lo que yo he hecho de breathwork me he ido liberando de ella, pues estaba aflorando y eran emociones que querían ser sentidas y que ya no tenían tanto que ver con lo que estaba ocurriendo con esta clienta en ese momento, sino con todos esos corazones rotos que yo no quise llorar en su momento. Y fue el poder sentirme acompañada, el dejarle espacio a esas emociones, lo que fue ayudando a que esta situación concreta tuviese menos carga emocional y pudiese enfrentar la relación con esta clienta de una manera mucho más centrada, mucho más clara, poniendo aún límites más claros y que ya no me lo lleve a la cama a día de hoy, como que no me quite el sueño, que no me deje, o sea, como es algo que, bueno, que ya he integrado, que sigo queriendo que ese dinero vuelva a mí, pero no me corroe a nivel emocional. Y esto es algo que nos ocurre un montón. Muchas veces no nos damos cuenta de estos patrones, de cosas más o menos random que nos están afectando en la manera en la que estamos llevando nuestras relaciones con nuestros clientes, con nuestro equipo, cómo nos mostramos al mundo. Muchos de esos miedos que tenemos a mostrarnos, a ir con nuestro mensaje por delante, a diferenciarnos, tienen que ver con esas heridas del pasado que no han sido integradas en nuestro presente. Y por eso creo que es tan importante que pongamos esta mirada de desarrollo personal en el centro de nuestro negocio, porque si yo hubiese seguido así, si no hubiese integrado esto, si no hubiese soltado esas emociones que estaban interfiriendo de alguna manera en mi negocio, pues hubiese sido estando reactiva, hubiese consumido mucha de mi energía y algo que me estaba ocurriendo es que no me podía concentrar tan bien, porque esto me estaba pululando todo el rato. Y entonces al final es como que nos pasa factura en el sentido de nos quita tiempo, nos quita energía, nos quita foco. Y esto es porque una parte de nosotras está en modo supervivencia sin que muchas veces nos demos cuenta, o a veces nos damos cuenta pero no sabemos qué hacer con el panorama emocional con el que nos encontramos. Entonces, me parece que es realmente importante que nos tomemos un tiempo, que encontremos esos espacios en los que limpiar, por así decirlo, todas esas mierdecillas que hemos ido acumulando en nuestra historia, que realmente son abono, es abono para que crezcan cosas nuevas, para que demos como un paso más en ser esa mujer que lidera un negocio desde un lugar centrado, pero que si no nos tomamos el tiempo de mirarlas, de integrarlas, pues al final no van a crecer esas
esas flores, en esas mierdecillas acumuladas, por así decirlo. Espero que entiendas un poco la metáfora. Y al fin y al cabo, Inconsciente Femenino está aquí para que nos liberemos de esas corazas que vamos acumulando, para que podamos desde un lugar mucho más centrado, mucho más empoderado, mucho más enraizado, mostrarnos y liderar nuestro negocio de la manera que queremos hacerlo, porque creo que somos tantas mujeres que tenemos mensajes, que tenemos herramientas, que tenemos servicios y productos con tanta capacidad de cambio en el mundo, que es una pena que por heridas pasadas que no somos del todo conscientes o somos medio conscientes, estemos perdiendo nuestro foco, nuestra energía y nuestro poder de expansión. Así que, bueno, recordarte que si estás interesada en trabajar conmigo ahora mismo, tengo unos pequeños espacios, una vez al mes abro un hueco para empezar sesiones 1-a-1 conmigo enfocadas en lo que yo llamo el autosabotaje financiero, es decir, la relación inconsciente que tenemos con el dinero, es el foco que estoy poniendo por lo menos en esta etapa. Entonces, si te interesa, si quieres saber más, te pido que busques el formulario que aparecerá aquí abajo, que lo rellenes. Mientras más información me des sobre qué es lo que estás buscando, cuáles son los temas, los bloqueos que estás sintiendo que tienes a nivel inconsciente con el dinero, a mí más me ayudará a saber si somos un match, si te puedo ayudar para saber más o menos cuántas sesiones serían eso, o sea, a lo mejor con una sesión ya basta, y a las que sienta que esto encaja, a todas os voy a contestar, pero a las que podamos trabajar juntas, pues os ofreceré un té virtual gratuito de valoración para que nos conozcamos y podamos ver si realmente somos un match. Dicho esto, me despido hasta el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí.